Colosenses capítulo 2, que vas leyendo desde el versículo 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Como decía Ruth, es el corazón del creyente que, digamos, ha sido circuncidado. En un rechazo total de la carne, del viejo hombre, para vivir una vida nueva de plena consagración al Señor Jesucristo. ¿Ha desaparecido el principio de la circuncisión? No. Sigue siendo válido, pero no como un rito físico externo, sino como una realidad espiritual interior. La idea de la circuncisión ha llegado a una aplicación, digamos, mucho más profunda, mucho más comprometedora que una mera ceremonia física. Pensemos entonces en las leyes de la alimentación. En el Antiguo Testamento había una serie de cosas que el pueblo de Israel no podía comer porque la ley les categorizaba como inmundos. Sin embargo, esto desaparece. Ya vimos la enseñanza del Señor en Marcos 7, en la visión que Pedro tiene en Hechos capítulo 10. El Señor le dice que Pedro no debe llamar inmundo a ningún alimento que Dios ha bendecido. Y en creo que es 1 Timoteo, pues también se nos insiste allí en la desaparición de las normas relativas a la comida. Pero entonces, ¿eso es una parte de la ley que ha desaparecido? ¿O es que ahora hay una aplicación mucho más profunda y espiritual de estos mismos principios? El Señor nos dice en Marcos 7, por ejemplo, que no es lo que viene desde fuera para adentro lo que realmente nos contamina, es lo que surge de dentro lo que contamina. De manera que parece que el Señor da más importancia no tanto al alimento físico, sino al alimento moral y espiritual. Y nos pregunta, ¿con qué estamos llenando no tanto nuestra barriga, aquí en Villar, de cosas muy buenas, sino con qué estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón? Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Con qué estamos nosotros llenando nuestras mentes? Y creo que esto es algo de muchísima actualidad para los creyentes del día de hoy. Pablo en 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. El renglón seguido, sin embargo, tiene que decir a los corintios, sin embargo, vosotros sois carnales, sois inmaduros. ¿Realmente tenemos la mente de Cristo los creyentes de hoy o tenemos la mentalidad del mundo? ¿Qué es lo que permitimos que llene nuestra mente? ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Con muchas horas de televisión o vídeos o lo que sea? ¿O con muchas horas de la sana alimentación de la palabra de Dios? De manera que de alguna forma todo lo que tiene que ver con la comida, con la alimentación, ya no tanto la comida física, sino la alimentación espiritual que estamos recibiendo, la alimentación moral, sigue siendo un tema de enorme importancia. Los principios sobre distinguir entre lo santo y lo impuro, entre lo que realmente nos puede hacer bien y lo que nos destruye por dentro, que enseñaba el Señor a través de las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, ahora siguen siendo vigentes, pero elevado a otro nivel. El Señor nos invita a discernir entre lo que nos hará bien y lo que nos hará mal, si nos alimentamos moral y espiritualmente de ello. ¿Verdad? O podríamos pensar, no sé si tiene algún otro ejemplo aquí, pues digo yo,
de algún principio como el diezmo. En el Antiguo Testamento, la norma de ofrendar por medio del diezmo está muy claramente asentada para el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento no está tan claro la aplicación del principio del diezmo. No porque diezmar no sea una práctica sumamente sana. Conozco a muchas personas que se rigen, y muchas iglesias que se rigen por este principio. Me parece muy interesante y muy útil. Pero cuando el Señor en el Antiguo Testamento pedía a su pueblo que apartasen un 10% de sus posesiones materiales para Él, o la séptima parte de su tiempo para Él, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que estos principios han sido elevados a un nivel más alto. ¿Qué es lo que el Señor pide ahora de nosotros? ¿El 10% de lo que somos y tenemos? ¿Qué es lo que pide? ¿Nos pide todo? ¿Pide solamente la séptima parte de nuestro tiempo? Nos dice que todo lo que somos es suyo, que cada minuto de nuestra vida le pertenece a Él. Nos dice que no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio. Y en Romanos 12 tenemos aquel versículo que quizás resume del compromiso del creyente en estas áreas tan claramente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, los principios que el Señor iba enseñándonos en la ley del Antiguo Testamento a través de cosas como las leyes sobre la comida, las leyes sobre el diezmo, la cuestión del sábado, etcétera, etcétera, el día de descanso. Ahora, todo eso se encuentra elevado a otro nivel. No es que la ley haya sido abrogado, sino que ha sido cumplido en Cristo y ha de cumplirse en nosotros en un sentido mucho más profundo y espiritual. Y así es como el Señor puede decir, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir en un sentido mucho más profundo, mucho más espiritual de lo que los judíos solían interpretar las normas del Antiguo Pacto. De manera, versículo 19, que aquí el Señor nos insiste sobre nuestra perseverancia en la ley, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si en los versículos 17 y 18 se nos habla de Cristo y la ley, en los versículos 19 y 20 se nos habla del cristiano y la ley, del seguidor de Cristo y la ley. Ahora, hay un punto aquí, quizás que sería interesante matizar. Cuando el Señor habla de estos mandamientos, ¿a cuáles se refiere? ¿A los mandamientos del Antiguo Pacto? ¿O los mandamientos que Él está a punto de enunciar en los versículos que siguen? Si está hablando de las normas del Antiguo Testamento, está animándonos a ver la ley no como camino de salvación, el único camino es Cristo, según las palabras del mismo Señor en Juan 14:6 y muchos otros textos, sino que está animándonos a ver la ley del Antiguo Testamento como expresión de la voluntad de Dios para una vida de santidad. Y nos está animando a que no menospreciemos y que no quebrantemos la voluntad de Dios expresada en su ley, sino que debemos obedecerla y además enseñarla. Santiago dice algo muy semejante en su carta, capítulo 1, versículo 25, cuando dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos anima
a mirar atentamente, a examinar, a reflexionar, a profundizar en la ley, la palabra de Dios, y a perseverar en ella. Y que el Señor nos bendecirá si esto es nuestro objetivo. Pero, por otro lado, posiblemente más que los mandamientos del Antiguo Testamento, lo que el Señor tiene en mente aquí son las normas que Él está a punto de matizar a partir del versículo 21 para sus discípulos, las normas, los mandamientos del reino. Si Él es la meta hacia la cual toda la relación del Antiguo Testamento apunta, es insensato no escuchar y no cumplir los mandamientos que Él nos enseña. Ahora, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aparentemente eso nos choca mucho, porque parece que estamos llegando entonces a una justificación por obras. El Señor exige de nosotros la práctica de una justicia más perfecta, más elevada que los fariseos, y si no practicamos en nuestras vidas estas normas, no hay forma de entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo hemos de entender entonces lo que el Señor nos está diciendo aquí? La justicia exigida por Cristo en este pasaje es la puerta por donde hemos de pasar si queremos entrar en el reino. Está claro. Hace falta una justicia mayor que la de los fariseos, siendo ellos los más cumplidores de la ley. Por lo menos en un sentido externo. ¿Es esto posible? Es curioso que el Señor recalque exactamente lo mismo en el caso de Nicodemo, ¿no? Nicodemo, fariseo, principal de los judíos, hombre escrupulosamente observador de la ley. Y sin embargo, cuando el Señor habla con él, empieza la conversación de una forma tajante diciéndole, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar en el reino. Por muy fariseo que seas, por muy observador de la ley que seas, por muy grande que sea tu justicia, no es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Podemos establecer entonces un paralelo aquí entre lo que el Señor dice a Nicodemo y lo que nos dice en este versículo. Evidentemente, el Señor está hablando aquí de una justicia que para los judíos sería prácticamente inalcanzable. En otro capítulo de este Evangelio les dice, hablando de los fariseos, ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El judío de a pie ya encontraba la justicia de los fariseos y los escribas como una carga tremendamente pesada y difícil de llevar. Y ahora viene el Señor y dice, no, tenéis que ser mucho más justos que esto si queréis entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo habrán reaccionado los judíos piadosos que escuchaban su sermón? Probablemente en su interior diciendo, Señor, pero eso es imposible. ¿Cómo podemos llegar a este nivel de justicia? Nos cuesta tanto observar la ley según la interpretación de los escribas y de los fariseos. Nos cuesta tanto, es una carga tan pesada, no alcanzamos, y ahora tú dices que tenemos que ir aún más allá. Es imposible. ¿A dónde vamos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Será en cierto sentido que lo que el Señor está haciendo aquí es deliberadamente provocando en sus oyentes el reconocimiento de su situación de bancarrota espiritual. Quiere hacerles ver que, evidentemente, las exigencias de Dios para entrar en el reino de los cielos es la justicia absoluta, es la perfección absoluta, es la santidad absoluta. Dios no está dispuesto a rebajar sus normas. Nadie entra nunca, jamás, en la presencia del Señor sin tener una santidad y una justicia perfecta. Dios no permite la presencia del pecado delante de Él. Pero entonces cuando el Señor insiste en un nivel de justicia tan absoluta, tan perfecta, tan total, lo que realmente nos está invitando a hacer es lo que vimos al principio del sermón, decirle, Señor, entonces yo nunca jamás podré entrar en el reino de los cielos por mis propios esfuerzos. No tengo ni la más mínima esperanza. Efectivamente, dice el Señor. Y más adelante en el sermón va a ponerse a sí mismo como el medio por el cual podemos entrar en el reino de los cielos. Va a decirnos que Él es la roca sobre la cual debemos edificar las casas de nuestras vidas, o la casa de nuestra vida. Nos va a hablar de un camino muy estrecho, muy angosto, que es el camino que marca Él, porque Él es el camino, y nadie viene al Padre sino por Él. De manera que quizás podríamos decir que en este texto lo que el Señor está haciendo es invitarnos con esta afirmación a reconocer la imposibilidad de cumplir esta justicia, a reconocer lo que hemos dicho ya, nuestra bancarrota espiritual y moral, y venir a Él con las manos vacías, pidiendo que sea Él que nos revista de su justicia y nos capacite para estar en su presencia. Como dijimos ayer, me parece, no era esto precisamente la lección que tuvo que aprender aquel fariseo tan orgulloso, tan confiado en sí mismo que era Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Toda la justicia personal de Pablo con la que él contaba para entrar en la presencia de Dios. Pero cuando Dios le iluminó, llegó a la conclusión de que cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y es solamente cuando nos encontramos revestidos de Cristo y de su justicia que tendremos alguna posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Mientras intentamos construir una justicia propia, nunca alcanzaremos la meta divina de absoluta santidad y perfección. Pero sí, cuando nuestra justicia es mayor de los fariseos, entonces se abrirá la puerta del reino de los cielos. Y la única posibilidad de que esto sea así es cuando efectivamente estamos revestidos del Señor Jesús. Bien, eso en cuanto entonces a la entrada del reino. Y eso nos lleva un poco en los versículos siguientes a hablar un poco más de la justicia entonces que el Señor espera de los que quieren formar parte de su reino. Y a partir del versículo 21 y hasta el final del capítulo tenemos este epígrafe, la justicia del reino. Vamos a ver cómo el Señor ilustra y aplica todo lo que ha dicho en estos versículos 17 a 20 a través de varias situaciones concretas.
situaciones donde nos va a hablar de la reconciliación personal, versículos 21 a 26, de la pureza sexual, versículos 29 a 30, de la fidelidad matrimonial, 31 y 32, de la fiabilidad social, no es una frase muy feliz, pero el hecho de que seamos personas que cumplimos rigurosamente lo prometido, versículos 33 a 37, la entrega sacrificial en bien de otros que mencionan los versículos 38 a 42 y el amor incondicional de los versículos 43 a 47. Varias áreas donde el Señor va a aplicar lo que Él nos ha enseñado en estos versículos. Vamos a ir entrando uno por uno y quizás lo primero que quisiera hacer es sencillamente leer este pasaje para volver a familiarizarnos con ello. Vamos a dividir esta lectura, quizás podríamos pedir a 4 personas que lean y así dan un poco de descanso a mi voz. Si una persona quiere leer en primer lugar desde el versículo 21 hasta el 26, Mateo 5, 21 a 26, si alguien quiere leer en voz alta y fuerte. Oísteis que fue dicho, digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrado. Gracias. Otra persona desde el 27 al 32. Hasta el 32, perfecto. Quizás otra persona del 33 al 37. Estupendo. Y una última lectura, por favor, alguien que lea desde el 38 hasta el 48. Muy bien, quizás algunas observaciones casi de introducción aquí, antes de entrar en estas distintas situaciones que son muy relevantes a nuestra vida diaria. Todos nos encontramos y repetidas veces en situaciones semejantes a estos en alguna ocasión. El Señor ha enfatizado entonces que el Antiguo Testamento encuentra su auténtica validez y su continuidad real en su persona y en su obra. Y que la justicia de los discípulos tiene que superar la justicia practicada y enseñada por los escribas y fariseos si querían entrar en el reino. Pero, ¿hasta qué punto la enseñanza de los escribas y fariseos expresaba exactamente los propósitos y la voluntad de Dios revelados en su ley? De hecho, muchas veces lo que las multitudes oían de los fariseos no era lo que exactamente correspondía a la palabra de Dios, sino que incluía tradiciones, interpretaciones añadidas que distorsionaban en muchas ocasiones el sentido original de la ley. De manera que lo que encontramos en este pasaje no es al Señor Jesucristo redefiniendo o ampliando la ley del Antiguo Testamento, sino hablando de lo que ellos habían escuchado de sus enseñadores, de los escribas, y matizando lo que las multitudes habían escuchado. Oísteis que fue dicho. No dice está escrito, sino oísteis que fue dicho. Porque, como digo, en muchas ocasiones la enseñanza de los escribas había desvirtuado el sentido original de la ley. Quizás decir otra cosa aquí, y es que las enseñanzas del Señor en este contexto toman una forma antitética. Creo que se utiliza esta palabra, espero. Es decir, para subrayar dramáticamente lo que quiere decir, provoca en sus palabras un contraste muy acentuado con lo que está corrigiendo. Os doy un ejemplo de otra parte de la Escritura. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Literalmente en este versículo el Señor nos llama a aborrecer
a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿No enfatiza la Escritura que debemos honrar a nuestros padres y que este es el primer mandamiento incluso con promesa? ¿Cómo dice Jesús aquí que debemos aborrecer a padres o a esposa o a hijos? Bueno, en un sentido antitético, en el sentido de subrayar que el Señor Jesucristo tiene que tomar prioridad incluso por encima de estas relaciones familiares. Incluso esto se ve claramente en el paralelo en Mateo capítulo 10, versículo 37, donde se dice, el que ama a padre o madre más que mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es eso lo que está diciendo el Señor. Que no podemos llegar al punto de amar a nuestra familia más que al Señor. Él tiene que tener primer lugar. No nos está llamando literalmente a aborrecer a nuestra familia, sino a reconocer que Él tiene que tener un lugar prioritario por encima de nuestro amor hacia nuestra familia. Pero para subrayar esta enseñanza, hace un contraste dramático, cargando las tintas, hablando y... ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, en forma de hipérbole, esta es la palabra que estaba buscando y que no me venía a la cabeza. Una exageración deliberada para subrayar la enseñanza que está dando. En Mateo, la forma de la enseñanza del Señor Jesús va un poco en este sentido, de formar contrastes muy dramáticos para subrayar la enseñanza que está transmitiendo, cargando las tintas hasta cierto punto para que el punto principal no se nos escape. Y tendremos que ver que en algunos momentos pues tendremos que matizar un poco lo que nos está diciendo a la luz de todo lo que las Escrituras enseñan. No digo esto para que rebajemos o para que agüemos las exigencias del Señor aquí. No es esto. Sencillamente que tengamos en cuenta esta forma deliberada de cargar las tintas para que no se nos escape el principio fundamental que nos está enseñando. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues vamos a verlo en primer lugar en los versículos 21 a 26, que trata toda esta cuestión de la ira, del odio y de la reconciliación personal. En las hojas he puesto allí algunos subpuntos, veréis. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, la reconciliación personal, en primer lugar de la enseñanza antigua, lo que fue enseñado antiguamente y en los tiempos del Señor. Vamos a hablar, en segundo lugar, el segundo subpunto, de la enseñanza ampliada que nos da el Señor Jesucristo, como amplía el concepto contenido en la ley. Y luego vamos a hablar de la enseñanza aplicada. Los versículos 23 a 26, en este caso, amplían o ilustran, aplican la enseñanza del Señor a situaciones muy concretas. La enseñanza antigua, versículo 21, la enseñanza ampliada, versículo 22, y la enseñanza aplicada a situaciones concretas, versículos 23 a 26. Primero la enseñanza antigua. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Uno de los 10 mandamientos, lo vemos tanto allí en Éxodo 20 como en Deuteronomio capítulo 5. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. La ley establecía principios por los que un hombre que había asesinado a otro tendría que comparecer ante juicio para ser debidamente condenado. Eso está claro. Pero el Señor ahora en el versículo 22 amplía el sentido profundo de la ley para incluir no solamente la acción, sino la actitud. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es serio.
¿Vienen a tu mente momentos en que te has enfadado con alguien? ¿En que le has llamado estúpido o alguna cosa así? ¿Qué quiere decir exactamente el Señor aquí? Está subrayando que no es solo la acción de asesinar, sino la actitud de odio que está detrás, que quisiera ver al otro muerto, lo que es condenable. No es solo el asesino que se expone al juicio de Dios, sino el que se enoja con su hermano, quien se expone al juicio del Señor. O incluso el que adopta actitudes de desprecio hacia su hermano. Creo que las expresiones culpable de juicio, culpable ante el concilio, expuesto al fuego eterno, estas cosas no debemos entenderles como gradaciones de castigo. Lo que está enfatizando el Señor es que detrás de cualquier, incluso cualquier posible consecuencia ante tribunales humanos, existe la realidad del juicio de Dios en todos estos casos. Y por lo tanto debemos tomar lo que el Señor está diciendo muy en serio. Dios ve no solamente nuestras actitudes, sino todo lo que hay dentro de nuestro corazón. El odio, el rencor, el desprecio hacia otras personas. Y para el Señor estas actitudes de odio son tan graves como acciones concretas contra el prójimo. De forma que podríamos decir que la gran lección aquí es que el juicio divino contra el asesino abarca a la persona caracterizada por palabras insultantes y pensamientos iracundos. Pero bueno, ¿no se enojó el Señor Jesucristo en algunas ocasiones? Cuando echó fuera, como hemos visto hoy, a los cambistas y a los ganaderos del templo, ¿no se enfadó? ¿No manifestó su enojo? En Mateo 23 no utiliza la palabra necios para describir a los fariseos. Entonces, el Señor está describiendo aquí toda circunstancia de enojo, de ira y de descalificación, o está hablando algunas situaciones muy específicas. Bueno, ¿qué es lo que estaba en juego, por ejemplo, en el atrio del templo con el mercado de dinero y de ganado? El testimonio. El testimonio acerca de la persona del Padre. Y es por el Padre allí que el Señor Jesús siente celo, ¿verdad? El celo de tu casa, por tu casa me ha consumado. Para él le parece consumido. Yo siempre tengo problemas y Elenita siempre me está riñendo porque nunca me acuerdo la diferencia entre bolsas y bolsos. O entre colchas y colchones, y mira que hay diferencia. Bueno, el celo de tu casa me ha consumido. Lo que no vemos en el Señor Jesucristo es ira y enojo cuando el ataque va dirigido contra su persona. Sí cuando afecta, digamos, terceras personas, cuando afecta el nombre del Padre. Pero cuando el Señor Jesucristo se encuentra como objeto de injusticia, de maltrato, de persecución, de tortura, nos dice Pedro, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero decir con esto que hay lugar, me parece, para la ira santa y justa frente al pecado y frente a la injusticia.
Es fácil decir esto. El problema para nosotros los seres humanos es que es muy difícil que nuestra ira sea estrictamente santa y estrictamente justa. Pero hay lugar, me parece, para la ira en situaciones como las que hemos nombrado. Sin embargo, nuestro problema suele ser que lo que nos provoca la ira no es el pecado y la injusticia, sino el sentimiento de agravio personal, la ofensa personal. Y es allí donde el Señor quizás nos dice que la alternativa no es la de la ira, no es la del desprecio, no es cultivar una espiral de violencia o de venganza, sino de intentar evitar la ira que puede surgir de la ofensa personal. Vamos a ver esto aplicado a situaciones concretas. Versículo 23 al 26. 2 ejemplos. El primer ejemplo sacado de la vida religiosa, el segundo ejemplo sacado de la vida judicial. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Un problema de ofensa personal que ha creado un distanciamiento entre dos personas. ¿Qué es más importante? Mantener esta situación de ruptura, de armonía, mientras guardamos religiosamente nuestros deberes culticos con el Señor? ¿O es mejor olvidarnos del culto, del deber religioso y primero reconciliarnos con nuestro hermano? El Señor insiste en la importancia de la reconciliación inmediata, que a los ojos del Señor es mucho más importante la reconciliación personal que la observancia externa de deberes religiosos. Si traes tu ofrenda al altar, si vienes a la presencia del Señor para adorar, pero te acuerdas de que aquel hermano ahí sentado en aquel banco tiene algo contra ti, reconcíliate con él primero. Porque si no hay esta reconciliación personal, tu adoración no será más que una falsedad, que un engaño, que una apariencia. Pero estarás negando con tus acciones la realidad en cuanto a tu relación con otro hermano. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias hay situaciones de personas que han tenido algún problema personal, que no han querido resolverlo, que siguen sin hablarse y que vienen juntos al partimiento del pan como si no pasara nada? ¿Puede el Señor aceptar esta adoración cuando hay una falta de reconciliación personal? Yo creo que esta enseñanza es clara y contundente para nosotros. Y el énfasis aquí, tanto en este primer ejemplo como en el segundo, es en la prontitud de la reconciliación. ¿Te das cuenta de la situación de ruptura personal? Pues deja lo que estás haciendo en el momento y vete a reconciliarte con tu hermano. Y luego seguirás haciendo lo que sea. Pero la reconciliación debe ser inmediata. ¿No es esto precisamente lo que enseña luego el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4? Airaos, nos dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hace falta buscar enseguida la forma de eliminar el enfrentamiento y la ofensa personal por medio de la reconciliación. El segundo ejemplo va un poco en la misma dirección, ¿no? Pagar la deuda de ofensas personales es esencial si queremos evitar las consecuencias negativas de hacer perdurar nuestra hostilidad hacia otra persona. Cuanto antes, dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino.
busca la reconciliación de inmediato. No dejes que las cosas vayan más allá. Cuanto más lejos van, más difíciles van a ser a la hora de resolverlas. Toma la iniciativa ya y busca la reconciliación personal. Debemos ser quizás mucho más sensibles en cuanto a pensamientos, palabras y acciones que pueden llegar a dañar a otros. Debemos evitar estos donde sea posible. Y cuando hay una situación de ofensa personal, arreglarlo lo más rápido posible en el momento en que surja. No es solamente entonces cuestión de acciones, sino incluso de pensamientos y actitudes, de rencor, de odio, que debemos desterrar por completo. Segundo ejemplo que el Señor nos pone delante, toda la cuestión de la pureza sexual. Hoy en día una norma considerada como anticuada y como plenamente superada. Hoy en día hay otras formas de convivencia y la fidelidad matrimonial pues pertenecía al pasado. El adulterio en general es reconocido como algo absolutamente legítimo y normal. Sin embargo, versículo 28, el Señor no solamente respalda la vigencia de este mandamiento, sino profundiza mucho más en su significado. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amplía la esfera de acción de este principio para incluir de nuevo no solamente acciones, sino actitudes, pensamientos adúlteros, fantasías sexuales. Hay muchísima presión en nuestra sociedad en el día de hoy que nos empujan hacia ese tipo de comportamiento, ¿no es así? Vivimos en un mundo que constantemente nos está estimulando de una forma muy descarada en el terreno sexual. Nos está empujando constantemente hacia la fantasía sexual. Y hay estímulos sexuales tan explícitos en el mundo que nos rodea que a veces es enormemente difícil mantener la pureza en este campo. Ya mencionamos antes la realidad de la tremenda batalla mental en que estamos inmersos. Estamos llamados a tener la mente de Cristo, no la mentalidad del mundo. Y por eso tenemos que ser muy, muy disciplinados, muy, muy cuidadosos con lo que alimentamos nuestra mente. Fácilmente podemos ir allí metiendo ideas y conceptos que nos harán un daño tremendo. Y es por eso que en los versículos 29 a 30 el Señor utiliza expresiones muy, muy tajantes, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a intentar matizar eso un poquito. Lo primero que yo quisiera que entendiéramos es que la atracción sexual y el placer sexual son algo absolutamente legítimo, bueno, positivo, glorioso, deleitoso, que debemos disfrutar al tope. Dios es el creador del placer. Y eso incluye el placer sexual. El versículo que citamos ayer de Santiago 1. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. De alguna forma, vivimos en un mundo que nos da a entender que nuestro Dios es un aguafiestas, que tú quieres pasarlo bien y es Dios que te viene para ponerte leyes y normas para impedir que lo pases bien. Un poco como
la serpiente sugiere a Eva en Génesis capítulo 3, vaya Dios tenéis. Os crea un jardín tan bonito con toda suerte de árboles estupendos y un montón de buenas cosas y luego dice, no toques, niño. Mentira, Dios no había dicho esto. Y hay una tendencia a pensar que Dios no quiere que disfrutemos de los placeres, que de alguna forma quien nos provee de placeres es Satanás y es Dios quien nos dice que no. Eso no es así. El creador del placer es Dios. El que estropea el placer es Satanás. Y eso incluye, como hemos dicho, el placer sexual. Dios quiere que disfrutemos plenamente de lo que es el sexo, de nuestra propia sexualidad, de la forma más estupenda posible. Es Él que nos ha creado con esta posibilidad. Pero hay formas de disfrutar de los placeres que Dios nos da y hay formas de abusar de ellos. Y en tales casos, cuando abusamos de lo que el Señor nos da y lo utilizamos incorrectamente, más bien estropeamos la hermosura de sus dones. Y eso es lo que ocurre con la sexualidad. Dios no nos permite disfrutar plenamente de este aspecto de nuestras vidas, pero insiste en que lo hagamos conforme a sus normas, conforme a las pautas que marca Él. Y Él pone estas pautas con mucha sabiduría porque a fin de cuentas es nuestro creador y sabe lo que es lo mejor para nosotros. Tantas veces pensamos que nosotros sabemos más que Él. Pero Dios nos ha fabricado, Dios nos ha creado, Dios sabe cómo hemos de funcionar. Y sus pautas sencillamente nos orientan en cuanto a cómo sacar el mejor rendimiento, el mejor beneficio, el mejor placer, el mejor disfrute de los dones que Él nos da, incluso nuestra sexualidad. Ahora, sin embargo, entonces, Él nos advierte contra todo lo que puede estropear el uso legítimo de estos dones suyos. Y utiliza expresiones muy tajantes. Hay personas en la historia que han tomado estos versículos 29 y 30 prácticamente de una forma muy literal. Orígenes, el gran teólogo del siglo IV, me parece que era más o menos, llegó a castrarse en base a estos versículos. Eso no es lo que Dios está indicándonos aquí. Evidentemente, estos versículos no son para interpretar literalmente. ¿Qué bien me hace si saco el ojo derecho? Si con el ojo izquierdo voy a seguir pecando igual. ¿En qué sentido me es útil cortar la mano derecha si aún tengo la izquierda para hacer barrabasadas? O sea, debemos entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Qué nos está subrayando? Que tenemos que ser enormemente disciplinados a nivel personal a la hora de decir, no, eso no lo veo. A la hora de decir, no, eso no lo hago. A la hora de controlar qué es lo que vemos por televisión o por vídeo o en revistas o lo que fuera. A la hora de decir, no, hasta este punto he llegado, pero no voy a ir más allá. Muy tajantes y muy rígidos en esta cuestión. El Señor nos dice aquí con toda claridad que el pecado nos arrastra hacia el infierno y por eso debemos tomar toda esta enseñanza muy, muy en serio. En Colosenses 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. El Señor dice así, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No se puede negociar con la carne. No se puede hacer pactos con el viejo hombre. No se puede llegar a acuerdos o componendas. Dios dice que la única forma de tratar a la carne y al viejo hombre en nosotros es matarla.
es hacerla morir. Dice Gálatas 5:24, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es la única forma de enfocar este aspecto de nuestras vidas. ¿Es la muerte o la derrota? O lo condenamos a muerte o controlamos que la carne nos está controlando a nosotros. Y eso es lo que el Señor subraya en este pasaje. La reconciliación personal, la pureza sexual y ligado con esto, versículos 31 y 32, el tema de la fidelidad matrimonial. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí pisamos terreno difícil. Hace poco estuve en Inglaterra, a principios de julio, en una conferencia misionera allí. Y en un comentario, el hermano en cuya casa estaba hospedado me hablaba de un amigo mutuo nuestro que es enseñador entre las asambleas en la Gran Bretaña. Y me contó que en un mensaje, este común amigo nuestro había tenido que hablar, le habían pedido que hablara sobre el Sermón del Monte y tuvo que tocar estos versículos. Él dijo públicamente, hermanos, esta situación, este tema del divorcio es tan complejo que me vais a perdonar que no voy a entrar en público en los detalles. Lo único que os voy a decir es que hay que tomar en cuenta la gracia de Dios en estas situaciones. No dijo más. Al terminar su mensaje, al poco tiempo le llamaron de otra iglesia cancelándole una invitación de ir a ministrar la palabra. Sencillamente porque había dicho que había de tener en cuenta la gracia de Dios en esta situación. Así que a lo mejor, dentro de media hora, me vais a expulsar de Villar y tendré que coger mi coche y largarme. Bueno, el hermano en cuya casa estaba hospedado estaba lamentándose tremendamente porque decía que en muchas asambleas en Inglaterra, en Gran Bretaña, no se tocan estos temas por miedo. Y los grandes problemas éticos de nuestros tiempos no reciben un enfoque bíblico en las iglesias locales por miedo a lo que otros podrían pensar. Y yo creo que eso es lamentable y es tremendamente triste. Estos no son temas fáciles, pero creo que tenemos que encararlos con toda honestidad y en momentos cuando hay distintas posibilidades de interpretación, pues reconocer con toda sinceridad que distintos hermanos pueden llegar a distintas conclusiones y que estamos llamados a respetar distintos puntos de vista siempre y cuando hay un deseo de ser leales a la palabra del Señor. Pero creo que no debemos pasar por alto estos temas por miedo a posibles conflictos. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? Pues la enseñanza antigua, en primer lugar. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Más o menos es una cita de Deuteronomio 24, los primeros 4 versículos. Realmente la preocupación del Señor, de Moisés, hablando por el Espíritu Santo allí en Deuteronomio 24, es asegurar que la mujer divorciada no sea tratada como juguete por su primer marido para dejar y tomar a su antojo. De manera que si él divorcia a su mujer y esta mujer se casa con otro, y luego nuevamente la mujer es divorciada, el primer marido no puede volver a tomarlo. No es un juguete, no es una cosa que él puede disponer según su antojo. Por eso la carta de divorcio, para dejar constancia de la situación de la mujer y para protegerla del abuso de los hombres. Ahora, los escribas y los fariseos en este tiempo habían creado de este tema del divorcio, de la carta de divorcio, un gran tema de conflicto, sobre todo en cuanto a la expresión que se encuentra allí en Deuteronomio del divorcio por cualquier causa. O por alguna cosa indecente, me parece que es lo que dice nuestro texto. Y hubo un gran debate sobre esta expresión, alguna cosa indecente. ¿Suponía algún tipo de inmoralidad sexual o podría ser cualquier otra cosa? Ya sabéis que algunos
de los fariseos de una tendencia muy liberal, de una escuela muy liberal, decía que, bueno, una cosa indecente es cuando la esposa te quema la comida. Eso es suficiente para el divorcio. ¿Sí? Lo enseñaban en serio. Así que había los que lo interpretaban lo más ampliamente posible, otros que decían que no, que alguna cosa indecente refería a alguno mucho más serio, ¿no? Sin embargo, el Señor va por otra pauta totalmente diferente. Versículo 32. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabras tajantes del Señor Jesucristo, de nuevo. Tanto aquí como cuando el Señor enseña de nuevo sobre el divorcio en Mateo 19, Él insiste en buscar la intención original de Dios para el matrimonio. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Inicialmente, el divorcio no encajaba en los planes de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es como Dios veía el matrimonio. El divorcio no encajaba en sus propósitos para nada. Malaquías afirma tajantemente que el Señor aborrece el divorcio. Y por lo tanto, dice Jesús, el hombre no debe nunca romper la unidad creada por Dios. En ninguna circunstancia. Mateo 19, versículos 4 a 6, lo que el Señor ha juntado, no lo separe el hombre. De manera que el Señor insiste aquí en un concepto sumamente alto, elevado del matrimonio. El divorcio no encaja en los planes de Dios, no debe encajar en los planes de los creyentes. En la comunidad del Rey no debe haber lugar para el divorcio. Ahora, habiendo dicho esto, y a la luz de estas expresiones claras de la voluntad de Dios, dice el Señor, toda situación de divorcio crea potencia y nuevo matrimonio crea una situación de adulterio. Hay una única posible excepción que el Señor menciona aquí. El que repudia a su mujer a no ser por causa de la fornicación. Esta expresión, sabéis vosotros también como yo, crea un montón de dificultades. ¿Por qué? En primer lugar, porque ni Marcos ni Lucas mencionan esta excepción en su resumen de la enseñanza del Señor sobre el tema. Mateo sí, 2 veces aquí y en Mateo 19, pero en los otros 2 evangelios sinópticos no aparece esta excepción. En segundo lugar, ¿por qué utiliza el Señor Jesús aquí una palabra general, porneia, fornicación, y no una palabra más específica para el adulterio, por ejemplo? En tercer lugar, ¿qué exactamente indica cuando habla por causa de la fornicación? Y aquí hay interpretaciones distintas. Quizás la más corriente en los libros que están a nuestra disposición sería que lo que el Señor enseña aquí es que la infidelidad matrimonial rompe de por sí la unión del matrimonio. De manera que la parte inocente, en un caso de adulterio, de alguna forma encuentra que el vínculo matrimonial ha quedado roto por la infidelidad de su esposo o de su esposa y por lo tanto tiene la opción de divorciarse y de contraer un nuevo matrimonio. La parte inocente. Siempre, aún en este caso, evidentemente, según la palabra de Dios, lo mejor es la reconciliación, el perdón y la reconstrucción del matrimonio. Esto siempre es la dirección hacia la cual preferentemente señalan las Escrituras. Ahora,
hay otras posibles interpretaciones de esta expresión. Por ejemplo, en la sociedad judía de los tiempos del Señor, antes de que el matrimonio llegara a consumarse, ahora lo he dicho bien, ¿no? Había un periodo previo de fuerte compromiso entre el marido y la esposa, sin que hubiera en aquel momento convivencia matrimonial. Lo vemos un poco en el caso de José y de María. Es como un compromiso para casarse, pero era considerado de una forma muy seria, muy estricta por los judíos de aquel tiempo. Posiblemente, dicen algunos, Mateo se está refiriendo a que si en esta etapa previa, antes de consumarse el matrimonio, se descubre en uno o en otra evidencias de un comportamiento inmoral, de fornicación, entonces sería legítimo romper la relación en este momento, como José pensaba hacer con María. Y entonces el Señor se refiere a esta etapa previa y no a la infidelidad ya dentro del contexto del matrimonio. Yo no creo que me corresponde a mí deciros en esta tarde o en esta mañana exactamente cómo hay que entender este texto. Creo que todo el tema del divorcio necesita un estudio más profundo, no tenemos tiempo para ello ahora. Necesitamos sopesar muchos más textos de la palabra de Dios y luego cada uno pues llegar a nuestra propia conclusión sobre el tema. Pero eso sí, que quisiera contrastar por un lado, la exigencia del Señor de una santidad estricta y absoluta dentro del matrimonio, sus propósitos originales, como la Escritura, como el Señor enseña de una forma tan clara, y por otro lado, la forma compasiva y comprensiva con la que el Señor en tantas ocasiones enfrenta la realidad del pecado y de la miseria del ser humano. Pensemos en la actitud del Señor hacia la mujer tomada en adulterio en Juan 8 y el contraste entre la forma legalista en que los fariseos querían despachar el asunto apedreándola y la forma en que el Señor la trata, no pasando por alto su pecado, pero sí dándola una nueva oportunidad a emprender un camino de santidad. Creo que de alguna forma el Señor nos llama constantemente a mantener estos dos factores en un equilibrio preciso. Por un lado, su deseo de santidad, de fidelidad en el matrimonio, su aborrecimiento del divorcio, de la infidelidad matrimonial, de todas estas cosas, eso por un lado. Y por otro lado, su forma de actuar frente al pecador, frente a la realidad de nuestra pecaminosidad humana, de nuestra miseria humana. Y si somos capaces de mantener en equilibrio estas dos cosas, quizás pueden ayudarnos a enfocar toda una multitud de distintas situaciones que pueden ir surgiendo y discernir con más claridad la voluntad del Señor para todas estas situaciones tan complicadas que pueden presentarse en el día de hoy. Me parece que estoy dando rodeos alrededor del tema sin matizar la cosa mucho, pero quisiera dejarlo allí. Jesús, ¿querías decir algo? ¿Sabes si se consideraba refugio entre los judíos el encontrarse una situación de esta de fornicación en ese periodo en el que no se había consumado el matrimonio decisorio? ¿Sabes si se consideraba como refugio? Si una ruptura de un compromiso matrimonial, digamos, se entendía como repudio. ¿Cuál es la expresión que se utiliza en Mateo 1? Sí, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quizás la cuestión es si este dejar se entendía como repudio, ¿no? Él quiere hacerlo secretamente por delicadeza, ¿no?
existiría la oportunidad de crear un tremendo escándalo sobre el tema. Él no quiso hacer esto. Pues no lo sé, no te puedo decir exactamente. Es un poco en relación con esa posibilidad que algunos dicen. Sí. Podría ser por esa causa. Entonces, si eso tiene una base con respecto a las costumbres judías o no la tiene. Yo no sé si Samuel podría decir algo más ahí. Bueno, aquí podríamos hacer diferencia en el texto que habla de dos palabras, fornicación y adulterio. Aquí da la idea de una persona soltera o una persona casada. Entonces aquí es la base que toman algunos para tomar esta posición, ¿no? De que está hablando de... Claro, exactamente, porque utiliza la palabra pornea, fornicación y no la palabra... Utilizaría la palabra adulterio. Exacto. Entonces por eso es se basa en la parte. Sí. Sí. ¿Podrías decir algo? No, la única cuestión que hay ahí, a la luz del Sermón del Monte, que es lo que se está viendo, es que Cristo dijo: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la ley establecía que en caso de un pecado sexual durante el tiempo de desposorios, el que lo comete y la que lo consentía tenían que morir. O sea, eso era lo que la ley establecía. Lo mismo que para el adulterio. Por tanto, creo que no puede estar refiriéndose estrictamente a eso, en el sentido de que si él estaba abriendo una puerta, facultando una puerta para el divorcio que la ley no establecía. Pero la misma ley contemplaba la posibilidad de el divorcio consensuado entre el marido y la mujer en caso de inmundicia. Y esta palabra fornicación no tiene que ver estrictamente, yo he pensado que sí lo tenía durante mucho tiempo, no tiene que ver estrictamente con el matrimonio en parentesco próximo que algunos defienden para eliminar la eximente de aquí, sino que la Biblia la utiliza mucho más ampliamente para cualquier relación ilícita sexualmente, no necesariamente entre personas solteras. De manera que ahí hay un campo importante, y es más, yo creo que en ese sentido la pauta está en que Moisés permitió y está escrito en la ley, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que eso tiene una importancia muy grande. En fin, es una apertura del tema mucho más amplia de lo que a veces se da en nuestro sistema de pensamiento. Pues gracias por estos comentarios. Lo cierto es que estamos tocando un tema difícil, peliagudo, donde hay, por un lado, muchas distintas interpretaciones, pero donde hay también cada vez más muchas situaciones trágicas y tristes, y no solamente en la sociedad en general, sino incluso en el pueblo de Dios en el día de hoy. Y creo que es un área donde necesitamos trabajar bien las Escrituras para llegar a conclusiones claras, pero, como hemos dicho también, intentar siempre ser respetuosos. Si encontramos algún otro creyente que tiene un punto de vista distinto del nuestro, que el Señor nos ayude a comprender todo eso. Pero sobre todo me gustaría que nos quedásemos, y tenemos que terminar por la hora, pero que nos quedásemos con el énfasis principal del Señor aquí. Que mientras por un lado la normativa en cuanto al adulterio y la pureza sexual en nuestra sociedad se va difuminando, lo que hace el Señor aquí es llevar las cosas en otra dirección y seguir insistiendo mucho en la importancia de la pureza sexual, en la importancia de la fidelidad, en lo sagrado del matrimonio, en el hecho de que para el Señor, por lo menos en términos generales, el divorcio nunca puede ser su voluntad para una pareja, y que entendamos que el Señor nos requiere en una sociedad que está bajando constantemente los niveles de moralidad sexual. El Señor nos pide que nosotros las elevemos cada vez más. Y en esto, en parte, será nuestro testimonio como sal de la tierra y como luz del mundo. Bien, vamos a terminar el tema allí. Con mucho gusto a nivel personal y particular, pues
seguiríamos hablando de estos temas, así que si alguien tiene una pregunta, una observación o quiere seguir más, pues estoy a vuestra disposición.